Bienvenidos al espacio donde les contaremos la historia universal a través de sugerentes imágenes que harán de este viaje temporal un momento para el disfrute y el aprendizaje. Cuando escuchamos el nombre de Troya, inmediatamente nos remitimos a la leyenda, una ciudad que cayó a manos del ejército aqueo por albergar a dos amantes fugitivos, Paris y Helena. Pero Troya es más que un mito contado en poemas. La ciudad existió. Sin embargo, su rastro se perdió en el tiempo y es válido preguntarse, ¿hasta dónde es real la leyenda y hasta qué punto Troya ha revelado sus más profundos secretos a los arqueólogos? Hoy buscaremos la historia en imágenes que nos acerque a la verdadera Troya. Acompáñennos. La ciudad de Troya fue fundada desde inicios del tercer milenio antes de nuestra era. Estaba situada en la actual Turquía, junto al estrecho de los Dardanelos, entre los ríos Escamandro y Simois, con una estratégica posición en el acceso al Mar Negro. Esta privilegiada situación geográfica hizo de Troya una de las ciudades comerciales más florecientes de la antigüedad, y quizás también haya sido lo que provocó su destrucción más de una vez. Eran famosas las riquezas de Troya, por lo que siempre estuvo en la mira de sus vecinos, sobre todo de los helenos, o sea, los actuales griegos. Según la leyenda, ellos fueron los causantes de la definitiva destrucción de la ciudad durante el período micénico. Pero, más allá del mito, ¿cómo podemos saber que Troya existió? Los dejo pensando. Vuelvo después de la pausa. They say you can't be killed. I wouldn't be bothering with the shield then, would I? The Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him. That's why no one will remember your name. Imagine a king who fights his own battles. Wouldn't that be a sight? Of all the warlords loved by the gods, I hate him the most. La arqueología moderna basa la realidad de Troya en las excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo Heinrich Schliemann en el siglo XIX en la colina de Hirshalik. Schliemann descubrió que la ciudad, fundada en el tercer milenio antes de nuestra era, fue destruida y reconstruida varias veces. Dentro de estas ruinas, la serie arqueológica Troya VII se corresponde con una ciudad que fue asediada y destruida dos veces. Primero por los micénicos, cerca del año 1200 antes de nuestra era. Según la leyenda, esa invasión fue hecha por los argonautas, nombre que se les dio a los héroes que acompañaron a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Sus avatares fueron contados en el poema épico Argonáuticas del autor griego Apolonio de Rodas. Aproximadamente un siglo después se produjo la invasión aquea, la cual dio origen a la leyenda de la Guerra de Troya, hecho histórico que ha sido aceptado por la comunidad científica gracias a las evidencias arqueológicas. Ahora les propongo repasar los hechos más relevantes recogidos por la leyenda. La ciudad de Troya también era conocida como Ilión,
Estos dos nombres se deben a los héroes que la fundaron. Se dice que le pidieron a Zeus una señal sobre el lugar donde debía fundar la ciudad y se encontró un paladio, o sea, una estatua de Palas Atenea, que supuestamente había caído del cielo. En el lugar del hallazgo construyó un templo para la diosa y, desde luego, la ciudad de Troya o Ilión. Hércules, según el mito, fue el primer heleno que provocó la destrucción de Troya mientras viajaba con los argonautas. El rey Laomedonte, hijo de Ilió, lo engañó al pagarle un rescate falso por haber liberado a su hija Hesíone. La ira de Hércules no se hizo esperar y arrasó la ciudad con un ejército. De esta destrucción fue salvado Príamo, quien se convirtió en soberano de Troya. Ese fue el rey que gobernaba cuando los aqueos asediaron y destruyeron la ciudad. Uno de sus hijos, Paris, fue el causante de la tragedia o la diosa Afrodita. Juzguen ustedes. Afrodita había prometido a Paris el amor de Helena porque él la había escogido como la más bella en un concurso donde participaban Hera y Atenea. Cuando Paris viajó a Esparta, la diosa hizo que Helena se enamorara perdidamente de él. Aprovechando la ausencia de Menelao, los amantes huyeron y se refugiaron en Troya. Según se dice, los troyanos se enamoraron de Helena y el propio Príamo dijo que nunca la dejaría marcharse. Por supuesto, nadie escuchó la advertencia que la adivina Casandra hizo. Ella vaticinó que Helena sería la causante de la ruina de Troya. Era de esperarse que Menelao, como cualquier esposo engañado, quisiera vengar la afrenta y pidió ayuda a su hermano Agamenón, el todopoderoso rey de Micenas. Ya sea por el honor de su familia o por las riquezas que el saqueo de Troya prometía, no tardó en formar una expedición con los mejores guerreros aqueos para atacar la ciudad. Pero, ¿cómo ha llegado hasta nosotros lo acontecido en esta guerra? Las fuentes literarias de la guerra de Troya son esencialmente dos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, ambos atribuidos a un aedo llamado Homero. La Ilíada narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 10º y último año de la guerra, pero no cuenta el desenlace del conflicto. Solo se limita a la cólera de Aquiles, primero contra Agamenón y luego por la muerte de su primo Patroclo. Sobre otras fuentes literarias que ayudaron a conformar el mito de Troya, estaremos conversando dentro de un rato. Ahora los dejo con el comentario de una película que nos recrea en imágenes la historia de la guerra de Troya. Nos vemos en unos minutos. Hola amigos, hoy le proponemos Troya, una película filmada en el año 2004 donde se aborda de forma novedosa ese género histórico de aventura denominado peplum, término acuñado por el crítico francés Jacques Siclier en mayo de 1962 en un número de la revista Cahiers du Cinéma. Este género de aventura, que toma su nombre de una prenda denominada túnica que usaban griegos y romanos y se abrochaba en el hombro, utilizada en estas películas, bautizó este género que define aquellas cintas realizadas con temas de Grecia, Roma, temas bíblicos, históricos, de Egipto, paleocristiana y de mitología griega. En fin, todo acerca de historia antigua. Uno de los resultados de este género fílmico es que reciclaba una y otra vez sus escenarios y vestuarios, abaratando la producción y formando una gran saga. Hollywood también la utilizó para filmar grandes películas épicas y competir entonces con la naciente televisión. Princes of Troy, on our last night together, Queen Helen and I salute you. We've had our conflicts before, it's true. We fought many battles, Sparta and Troy, and fought well. El argumento de Troya está basado en los poemas homéricos.
más antiguo de la cultura occidental, la Ilíada y la Odisea. Cuenta además con materiales de la Eneida de Virgilio. Con estos testimonios y otros más, Petersen prefirió pervertir a Homero de forma comercial y grandilocuente para privilegiar en Troya el amor sobre el honor. Además, Petersen crea un nuevo poema con el abuso exagerado. El espectador difícilmente podrá olvidar que la multiplicación de naves y guerreros se debe a la técnica de la infografía, pero por lo menos aquí grujen los cráneos, resuenan los golpes, refuge el acero y sangran las heridas de forma exagerada. La Ilíada y la Odisea tuvieron la suerte de ser conservadas por escrito. Por eso son las fuentes más completas que hay. Pero tenemos referencias de otras epopeyas que se perdieron y que contaban otros pasajes de la guerra de Troya. Por ejemplo, en la pequeña Ilíada se cuentan los detalles de la historia del caballo de madera, mientras la Iliupersis narraba la caída de Troya y el reparto de los prisioneros entre los caudillos griegos victoriosos. Luego, en el siglo V, los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, contribuyeron a fijar en el imaginario popular los hechos relacionados con el mito troyano. Pero los que contribuyeron a que la leyenda se preservara en el mundo occidental fueron los romanos. El poeta Virgilio, a instancias del emperador Augusto, compuso la Eneida, poema épico que cuenta la destrucción de Troya desde el punto de vista de los derrotados y emparenta al héroe romano Eneas con Julio César y la fundación de Roma. Hasta aquí la leyenda. Propongo ir en busca de los hechos históricos. Aunque los arqueólogos e historiadores han tomado como referentes las obras de Homero, están seguros de que muchos de los hechos que allí se cuentan están adornados por la imaginación del poeta. A pesar de que los historiadores aceptan la existencia de Troya y que fue destruida y reconstruida a lo largo de los siglos varias veces, no están seguros de que la guerra de Troya haya tenido las dimensiones que cuenta Homero. Tampoco están seguros de que Troya Séptima haya sido atacada por aqueos. Otros historiadores han tratado de buscar referencias de la guerra de Troya en documentos históricos de pueblos como los hititas y los egipcios, con algunos resultados alentadores, pero no definitivos. Plutarco cuenta cómo Ilión fue protegida especialmente por Alejandro Magno. Él mismo se consideraba como un nuevo Aquiles y guardaba como un tesoro un ejemplar de la Ilíada. A la muerte de Alejandro Magno, uno de sus generales, Lisímaco de Tracia, fue quien llevó a cabo su deseo de devolverle el esplendor a la ciudad de Troya. Parece que Troya continuó siendo un asentamiento poblado durante la época del Imperio Bizantino hasta el siglo XIII después de nuestra era, pero casi no existen noticias de acontecimientos ocurridos en ella y la existencia de la ciudad cayó en el olvido. Para buscar algunas pistas de la cultura griega y bizantina en la cultura occidental, les propongo buscarlas en dos lugares muy especiales. Me encuentro en el patio del convento católico de San Francisco de Asís en La Habana Vieja. Aquí está la pequeña catedral de la Iglesia Ortodoxa griega, consagrada en 2004 por el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo. La Catedral Ortodoxa de San Nicolás de Mira es una joya de arquitectura bizantina. Se construyó respetando el estilo y las costumbres de la liturgia ortodoxa griega. Tiene una terminación y un nivel de detalles exquisitos. Obra de expertos cubanos con ayuda de especialistas griegos.
Esta catedral es un ejemplo de la arquitectura griega en La Habana Vieja y prueba la trascendencia de esa cultura en nuestro país. Ya me despido. Los espero muy pronto para, desde el lugar, retomar la historia. Nos vemos. Ya en el siglo XIX se reaviva el interés entre los historiadores por encontrar la legendaria ciudad de Troya. El arqueólogo Heinrich Schliemann, en la década de 1870, tomando como referente el poema épico de Homero, excavó en la colina de Hirsallik, en la actual Turquía, y descubrió varios asentamientos sucesivos de ciudades. Sin embargo, no consiguió datar correctamente la ciudad de la Guerra de Troya. Después de la pausa, les sigo contando. En sus momentos épicos, Troya busca enmudecer al espectador, pero la enredada puesta en escena favorece más al aturdimiento que al éxtasis. En mi concepto, existen momentos imperdonables en la realización de esta película. La muerte de Aquiles, donde se desperdician tantas flechas, cuando bastaba con una sola en su talón. El poco destaque de la figura de Ulises, artífice esencial en la toma de Troya. Por lo demás, la película alcanza su verdadera grandeza cuando algunos de sus actores logran pulsar la cuerda de la pasión por encima de la atronadora aparatosidad del conjunto. La inflamada rabia de Menelao frente a un humillado Paris, o la súplica nocturna de Príamo, interpretado por un Peter O'Toole ciertamente homérico, en la tienda de Aquiles, que parece a la espera de que el poeta inmortalice su gesta. Son, sin duda, los dos músculos mejor labrados que contra todo pronóstico nos seduce y nos hace la misma jugarreta que hizo el gigantesco caballo de madera en Troya. Hasta un próximo encuentro. Dörfel fue el arqueólogo que, a la muerte de Schliemann, continuó las excavaciones y encontró 9 asentamientos construidos sucesivamente en el sitio de la conocida Troya de Príamo, Paris y Helena. Entre 1932 y 1938, un equipo estadounidense bajo la dirección de Carl William Blegen diferenció en detalles cada una de las ciudades y situó a Troya Séptima A como la ciudad destruida por los micénicos. Hasta este momento, los estudios arqueológicos de Troya no se detienen y existe el proyecto Troya de la Universidad de Tubinga y cada año se publican los hallazgos más destacados en la revista Estudia Troika. Estamos seguros de que Troya todavía no ha dicho la última palabra y que va a seguir fascinando al mundo en el futuro con nuevas revelaciones de su pasado heroico. Nos despedimos. Solo recuerden que siempre tendremos un buen pretexto para reencontrarnos y juntos recorrer la historia en imágenes. Hasta entonces. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos